Las cartas. Por Lucy Maud Montgomery. Esa tarde, justo antes de que me trajeran la carta, estaba contemplando el rojo atardecer de noviembre desde la ventana de la biblioteca. Era una puesta de sol tormentosa e inquietante, que brillaba furiosamente a través de las oscuras ramas de los abetos, que de vez en cuando eran sacudidas repentina y angustiosamente por una ráfaga de viento intermitente. Abajo, en el jardín, estaba bastante oscuro y solo podía ver vagamente las hojas muertas que giraban y bailaban misteriosamente sobre los senderos sin rosas. Las pobres hojas muertas, pero no del todo muertas. Todavía les quedaba suficiente vida inquieta como para volverlas inquietas y desamparadas. Aún escuchaban cada llamado del viento, que ya no se preocupaba por ellas sino que solo jugaba extrañamente con ellas y rompía su descanso. Sentí pena por las hojas mientras las miraba en aquel crepúsculo apagado y extraño. Y enojada, de una manera petulante, que casi me hacía reír, con el viento que no las dejaba en paz. ¿Por qué deberían ellas y yo enojarnos con estos transitorios alientos de deseo por una vida que nos había pasado de largo? Aquella noche me encontraba presa de una amarga soledad. Tan amarga y tan insistente que sentí que no podía afrontar el futuro en absoluto, ni siquiera con los escasos fragmentos de coraje que había reunido a mi alrededor después de la muerte de mi padre, con la esperanza de que me ayudaran. Al menos, suficiente para mi resistencia, si no para mi contenido. Pero ahora se alejaron de mí al ver el vacío de la vida. El vacío. Ah, fue por eso que me encogí. Podría haber enfrentado el dolor, la ansiedad y la angustia sin desanimarme, pero no podía enfrentar ese terrible, enorme y estéril vacío. Me tapé los ojos con las manos para aislarlo, pero presionó insistentemente mi conciencia y no sería ignorado por más tiempo. El momento en que una mujer se da cuenta de que no tiene nada por qué vivir, ni amor, ni propósito, ni deber, le depara la amargura de la muerte. Es una mujer realmente valiente que puede afrontar semejante perspectiva sin temor alguno, y yo no fui valiente. Yo era débil y tímida. No se había reído a menudo mi padre burlándose de mí por eso. Habían pasado 3 semanas desde que había muerto mi padre. Mi orgulloso, apuesto e implacable padre, a quien yo había amado tan intensamente, y que nunca me había amado. Siempre había aceptado este hecho sin resentimiento y sin cuestionarlo. Pero había impregnado toda mi vida de su tinte de amargura. Mi padre nunca me había perdonado por 2 cosas. Le había costado la vida a mi madre, y no era un hijo capaz de perpetuar el antiguo nombre, y continuar la disputa familiar con los Fraser. Yo era una niña muy solitaria, sin compañeros de juegos ni de ningún tipo, y mi niñez fue aún más solitaria. La única pasión en mi vida era el amor por mi padre. Habría hecho y sufrido cualquier cosa para ganarme su afecto a cambio. Pero lo único que conseguí fue una tolerancia divertida, y me sentí agradecida por ello, casi contenta. Era mucho tener algo que amar y poder amarlo. Si hubiera sido una niña hermosa y enérgica, creo que mi padre me habría amado, pero yo no era ninguna de las 2 cosas. Al principio no pensaba ni me importaba mi falta de belleza. Entonces un día estaba sola en el bosque de hayas. Estaba tratando de desenredar mi falda que se había enganchado en unos matorrales espinosos. Un joven dobló la curva del camino y, al ver mi situación, se inclinó murmurando disculpas para ayudarme. Tuvo que arrodillarse para hacerlo. Y vi un rayo de sol que caía a través de las hayas sobre nosotros, y golpeaba como una lanza de luz el espeso cabello castaño que asomaba por debajo de su gorra. Antes de pensar, extendí mi mano, y la toqué suavemente, luego me sonrojé de vergüenza por lo que había hecho. Pero él no lo supo, nunca lo supo. Cuando me soltó el vestido,
se levantó y nuestros ojos se encontraron por un momento mientras yo tímidamente le agradecía. Vi que tenía buen aspecto, alto y erguido, con hombros anchos y fornidos y un rostro moreno y limpio. Tenía una boca firme y sensible y unos ojos amables y agradables de color azul oscuro. Nunca olvidé la mirada en esos ojos. Eso hizo que mi corazón latiera de manera extraña, pero fue solo por un momento, y al siguiente se levantó la gorra y siguió su camino. Mientras regresaba a casa me preguntaba quién podría ser. Debe ser un extraño, pensé, probablemente un visitante de alguna de nuestras pocas familias vecinas. También me pregunté si debería volver a verlo, y la idea me pareció muy agradable. Conocía a pocos hombres y todos eran viejos, como mi padre, o al menos ancianos. Eran las únicas personas que venían a nuestra casa, y, o se burlaban de mí o me pasaban por alto. Ninguno de ellos se parecía en nada a aquel joven que había conocido en el bosque de hayas. Ni jamás podría haberlo sido, pensé. Cuando llegué a casa me detuve ante el gran espejo que colgaba en el pasillo e hice lo que nunca había hecho en mi vida. Me miré muy escrutadoramente y me pregunté si tenía alguna belleza. Solo pude concluir con tristeza que no era así, estaba tan delgada y pálida, y el espeso cabello negro y los ojos oscuros que podrían haber sido bonitos en otra mujer solo parecían acentuar la falta de espíritu y regularidad de mis rasgos. Todavía estaba allí de pie, contemplando melancólicamente mi rostro en el espejo con un extraño hundimiento de espíritu. Cuando mi padre cruzó el pasillo con su látigo en la mano. Al verme, se rió. No pierdas el tiempo mirándote en los espejos, Isobel, dijo descuidadamente. Eso podría haber sido excusable en el caso de las antiguas damas de Cherly, cuya belleza podría perdonar e incluso adornar la vanidad, pero contigo es simplemente absurdo. La aguja y el libro de cocina es todo lo que te tiene que preocupar. Estaba acostumbrada a esos discursos de él, pero nunca antes me habían lastimado tan cruelmente. En ese momento habría dado todo el mundo solo por ser bella. El domingo siguiente miré al otro lado de la iglesia y en el banco de Fraser vi al joven que había conocido en el bosque. Me estaba mirando con los brazos cruzados sobre el pecho, y en la frente un pequeño ceño que parecía de alguna manera indicativo de dolor y sorpresa. Sentí una miserable sensación de decepción. Si fuera el invitado de los Fraser, no esperaría volver a verlo. Mi padre odiaba a los Fraser, todos los Cherly los odiaban. Era una vieja disputa, amarga y duradera, que había sido nuestra herencia durante generaciones tanto como la tierra y el dinero. Lo único que mi padre se había esforzado en enseñarme fue el odio hacia los Fraser y todas sus obras. Acepté esto como acepté todas las demás tradiciones de mi raza. Pensé que no importaba mucho. No era probable que los Fraser se cruzaran en mi camino, y el odio era una pasión satisfactoria a falta de todo lo demás. Creo que más bien me enorgullecía odiarlos, como correspondía a mi sangre. No volví a mirar el banco de los Fraser, pero afuera, bajo los olmos, nos encontramos, de pie entre las luces y las sombras. Se veía muy guapo y un poco triste. No pude evitar mirar por encima del hombro mientras mi padre y yo caminábamos hacia la puerta, y lo vi cuidándonos con ese pequeño ceño fruncido que nuevamente me hizo pensar que algo lo había lastimado. Me gustaba más la sonrisa que había mostrado en el bosque de hayas, pero también tenía un extraño gusto por el ceño fruncido, y creo que tenía un estúpido deseo de volver con él, levantar los dedos y alisarlo. Así que Alan Fraser ha vuelto a casa, dijo mi padre. ¿Alan Fraser? Repetí, con una extraña y horrible sensación de frialdad y escalofrío que me invadía como una sombra en un día luminoso. Alan Fraser, el hijo del viejo Malcolm Fraser de Glen Ellyn. El hijo de nuestro enemigo.
Había estado viviendo desde niño con la gente de su madre muerta, hasta ahí eso era lo que sabía. Y este era él. Algo me picó y me escoció en los ojos. Creo que el dolor podrían haberse convertido en lágrimas, si mi padre no me hubiera estado mirando. Sí. ¿No lo viste en el banco de su padre? Pero lo olvidé. Eres demasiado recatada para mirar a los jóvenes mientras predican, o fuera de ello, Isobel. Eres una joven modelo. Es extraño que los hombres, nunca le gustan las jóvenes modelo. Maldito sea el viejo Malcolm Fraser. ¿Qué derecho tiene él a tener un hijo así cuando yo no tengo nada más que una chica guapa? Recuerda, Isobel, que si alguna vez conoces a ese joven no debes hablar con él. Mirarlo, o incluso insinuar que eres consciente de su existencia. Él es tu enemigo y el enemigo de tu raza. Le demostrarás que te das cuenta de ello. Por supuesto, eso puso fin a todo, aunque habría sido difícil decir exactamente qué había que hacer para terminar. No mucho después volví a encontrarme con Alan Fraser, cuando salía a galope en mi yegua. Estaba paseando por el bosque de hayas con un par de cáliz grandes, y se detuvo en seco cuando me acerqué. Tenía que hacerlo, mi padre lo había decretado, mi orgullo de Shirley exigía que lo hiciera. Lo miré a la cara sin verlo, le di un golpe a mi yegua con el látigo y pasé corriendo junto a él. Creo que incluso me enojó que un Fraser tuviera el poder de hacerme sentir tan mal en el cumplimiento de mi deber. Después de eso lo había olvidado. No había nada que me hiciera recordar, porque nunca volví a ver a Alan Fraser. Los años pasaban uno tras otro, tan parecidos en su falta de color que me olvidé de tenerlos en cuenta. Solo sabía que me hacía mayor y que no importaba ya que no había nadie a quien importarle. Un día trajeron a mi padre, con los labios blancos y gimiendo. Su yegua lo había derribado y nunca más volvería a caminar, aunque vivió 5 años más. Esos 5 años habían sido los más felices de mi vida. Por primera vez era necesaria para alguien, tenía algo que hacer que nadie más podía hacer también. Yo era la enfermera y compañera de mi padre. Y encontré placer en atenderlo y divertirlo, calmando sus horas de dolor y alegrando sus horas de tranquilidad. La gente decía que cumplí con mi deber hacia él. Nunca me había gustado esa palabra, deber, desde el día que pasé junto a Alan Fraser en el bosque de hayas. No pude conectarlo con lo que hice por mi padre. Era mi deleite porque lo amaba. No me importaban los cambios de humor ni los arrebatos de irritabilidad que alejaban a los demás de él. Pero ahora estaba muerto y yo me sentaba en la sombría oscuridad, deseando no tener que seguir con mi vida tampoco. La soledad de la gran casa resonante pesaba sobre mi espíritu. Estaba sola, sin compañía. Miré hacia el mundo exterior, donde el único signo de habitación humana visible a mis ojos era la luz que brillaba desde la ventana de la biblioteca de Glenelyn. En la oscura colina de abetos a 2 millas de distancia. Por esa luz supe que Alan Fraser debía haber regresado de su larga estancia en el extranjero, porque solo brillaba cuando estaba en Glenelyn. Todavía vivía allí, algo así como un ermitaño, decía la gente. Nunca se había casado y no le importaba la sociedad. Sus compañeros eran libros, perros y caballos. Se dedicó a las investigaciones científicas y escribió mucho para las revistas. Viajó mucho. Sabía muchas cosas de forma vaga. Incluso lo vi de vez en cuando en la iglesia, y nunca pensé que los años lo habían cambiado mucho, salvo que su rostro estaba más triste y severo que antes y su cabello se había vuelto gris hierro. La gente decía que había heredado y apreciado el antiguo odio de los Shirley, que estaba muy amargado contra nosotros. Yo lo creí. Tenía la cara de un buen enemigo, o amante, un hombre que podía jugar sin emoción,
pero que debía tomarlo con toda seriedad e intensidad. Cuando ya era de noche, el ama de llaves encendió las luces, y me entregó una carta que, según dijo, acababa de traer un hombre de la oficina de correos del pueblo. La miré con curiosidad antes de abrirla, preguntándome de quién era. Tenía matasellos de una ciudad a varios kilómetros de distancia, y la letra firme, decidida y bastante peculiar me resultaba extraña. No tuve corresponsales. Después de la muerte de mi padre, recibí algunas notas superficiales de condolencia de parientes lejanos y amigos de la familia. Me habían lastimado cruelmente. Porque parecían exhalar un sutil espíritu de felicitación por mi liberación de un largo y desagradable martirio de atender a un inválido, que anulaba por completo las decorosas frases de simpatía convencional en las que se expresaban. Odiaba esas cartas por la injusticia que implicaban. No estaba agradecida por mi liberación. Extrañaba muchísimo a mi padre, y añoraba apasionadamente las mismas tareas y vigilias que habían provocado su lástima. Esta carta no parecía una de esas. La abrí y saqué algunas hojas rígidas escritas en negro. No tenían fecha y, al mirar a la última, vi que no estaban firmadas. Con un no desagradable cosquilleo de interés, me senté junto a mi escritorio a leerla. La carta comenzaba abruptamente. No sabrás por quién está escrito esto. No busques saber, ni ahora ni nunca. Solo desde detrás del velo de tu ignorancia de mi identidad, puedo escribirte plena y libremente como deseo escribir. Puedo decir lo que deseo decir con palabras privadas de una expresión formal y convencional de simpatía. Querida señora, déjeme decirle así lo que hay en mi corazón. Sé cuál es tu dolor, y creo saber cuál debe ser tu soledad. El dolor de un lazo roto, la soledad de una vida arrojada y vacía sobre sí misma. Sé cuánto amabas a tu padre, como debiste haberlo amado si esos ojos, esa frente y esa boca dicen la verdad. Porque hablan de una naturaleza divinamente rica y profunda, que da su riqueza y ternura sin reticencia a aquellos que son tan felices como para ser el objeto de su afecto. Para una naturaleza así, el duelo debe aportar una profundidad y una agonía de dolor desconocidas para las almas más superficiales. Sé lo que significó para ti la impotencia y la necesidad de tu padre. Sé que ahora la vida debe parecerte algo rota y amarga. Y, sabiendo esto, me atrevo a enviar este saludo a través del abismo de extrañeza entre nosotros. Diciéndole que mi comprensiva simpatía es total y gratuitamente suya, y rogándole que se anime. Para el futuro, que ahora, tal vez, le parezca tan desalmado y sin esperanza. Créame, querida señora, no será ninguna de las dos cosas. El valor te llegará con los días amables. Encontrarás tareas nobles que realizar, deberes hermosos y llenos de gracia esperando a lo largo de tu camino. El dolor y el sufrimiento del mundo nunca mueren, y mientras vivas habrá trabajo para las personas como usted, y al hacerlo encontrarán consuelo, fuerza y la mayor alegría de vivir. Creo en ti. Creo que harás de tu vida algo hermoso y digno. Le envío buena suerte para los años venideros. Por mi propia soledad yo, un amigo desconocido, que nunca he estrechado tu mano, te envío este mensaje. Lo entiendo, lo he entendido siempre y os digo. Tened buen ánimo. Decir que esta extraña carta era un misterio para mí me parece una forma inadecuada de plantear la cuestión. Estaba completamente desconcertada y ni siquiera podía adivinar quién podría ser el escritor, por más que pensara y reflexionara. La carta misma implicaba que el escritor era un extraño. La letra era evidentemente la de un hombre, y no conocía a ningún hombre que pudiera o hubiera querido enviarme una carta así. El mismo misterio me despertó el interés. En cuanto a la carta en sí, me trajo una sensación de esperanza e inspiración que no hubiera creído posible una hora antes.
Sonaba tan verdadera y sinceramente, y el mero pensamiento de que en algún lugar tenía un amigo que se preocupaba lo suficiente como para escribirla, incluso de una manera tan extraña, era tan dulce que me avergonzaba en medio de la diferencia que suponía en mi perspectiva. Sentada allí, tomé coraje e hice un pacto conmigo misma de que justificaría la fe del escritor en mí, que tomaría mi vida como algo que debía ser vivido dignamente para todo bien, sin tener en cuenta mi propio dolor y encogimiento egoístas. Buscaría algo que hacer, intereses que me unieran a mí semejantes. Tareas que disminuyeran los dolores y peligros de la humanidad. Una hora antes esto no me hubiera parecido posible. Ahora parecía lo correcto y natural. Una semana después llegó otra carta. Lo acogí con un entusiasmo que temí casi infantil. Era una carta mucho más larga que la primera y estaba escrita en un tono bastante diferente. No hubo ninguna disculpa ni explicación del motivo de la escritura. Era como si la carta fuera simplemente una correspondencia permitida y establecida entre viejos amigos. Comenzó con una reseña ingeniosa y chispeante de un nuevo libro que el escritor acababa de leer, y pasó de ahí a comentarios nítidos sobre los grandes acontecimientos políticos, científicos y artísticos del día. Toda la carta era mordaz, interesante, encantadora, un ensayo impersonal sobre una docena de temas vitales de la vida y el pensamiento. Solo al final llegó una nota personal. ¿Estás interesada en estas cosas? Ejecutó el último párrafo. En lo que se está haciendo, sufriendo y logrando en el gran mundo ocupado. Creo que debes estarlo, porque te he visto y leído lo que está escrito en tu rostro. Creo que te preocupas por estas cosas como yo. Que tu ser estremece con la música tranquila y triste de la humanidad. Que las canciones de los poetas que amo encuentren un eco en vuestro espíritu, y las aspiraciones de todas las almas que luchan una simpatía en vuestro corazón. Creyendo esto, os he escrito libremente, llevándolos. Un gran placer al revelar así mis pensamientos y visiones a alguien que pueda comprenderlos. Porque yo también soy alguien sin amigos, en el sentido de alguien que está solo, excluido de la dulce e íntima comunión de sentimientos y opiniones que se puede tener con los amigos del corazón. ¿Habrás leído esto como una amiga, me pregunto, una amiga sincera, acrítica y comprensiva? Eso espero, querida señora. Esperaba la tercera carta cuando llegó, pero hasta que llegó no me di cuenta de cuál habría sido mi decepción si no hubiera llegado. Después de eso cada semana me traían una carta. Pronto esas cartas fueron el mayor interés de mi vida. Había renunciado a todos los intentos de resolver el misterio de su llegada y me contentaba con disfrutarlas solo por ellas mismas. Semana tras semana las esperaba con una impaciencia que difícilmente confesaría, ni siquiera a mí misma. Y esas cartas, tal como eran, cada vez más largas, más plenas y más libres a medida que pasaba el tiempo. Cartas tan sabias, ingeniosas, brillantes y penetrantes, estimulaban toda mi adormecida vida hasta convertirla en un hormigueante entusiasmo. Había empezado a buscar trabajo digno en el extranjero, en mi pequeño mundo, y encontré mucho que hacer. Evidentemente, mi desconocido amigo siguió la pista de mis crecientes esfuerzos, pues comentaba, criticaba, animaba y aconsejaba libremente. Había un humor en sus cartas que me gustaba. Les infundió su cordura y reaccionó en mí de la manera más saludable, contrarrestando muchas de las tendencias e influencias morbosas de mi vida. Me encontré esforzándome por estar a la altura del ideal de filosofía y ambición del escritor, tal como se describe, a menudo inconscientemente, en sus cartas. También fueron un estimulante intelectual. Para comprenderlos plenamente encontré necesario familiarizarme a fondo con la literatura y el arte, la ciencia y la política que abordaban. Después de cada carta había algo nuevo que descubrir, aprender y asimilar,
hasta que mi antigua y estrecha actitud mental se amplió y profundizó tanto, adentrándose en círculos de pensamiento que nunca había conocido o imaginado. Que apenas me conocía a mí misma. Llevaban un año viniendo, cuando comencé a responderlas. Muchas veces había deseado hacerlo, había tantas cosas que quería decir y discutir. Pero me parecía una tontería escribir cartas que no podían enviarse. Un día llegó una carta que encendió mi imaginación y conmovió mi corazón y mi alma tan profundamente que exigían insistentemente una expresión de respuesta. Me senté en mi escritorio y le escribí una respuesta completa. Con la seguridad de que el misterioso amigo a quien estaba escrita nunca la vería. Escribí con una libertad perfecta y una total falta de conciencia de mí misma que nunca podría haber alcanzado de otro modo. Escribir esa carta me produjo un placer solo superado por el que me produjo la lectura de la suya. Por primera vez descubrí el placer de revelar mi pensamiento sin el obstáculo de las convenciones. Además, entendí mejor por qué las había escrito el autor de esas cartas. Sin duda, le había gustado hacerlo y no se vio impulsado a hacerlo simplemente por un deseo puramente filantrópico de ayudarme. Cuando terminé mi carta, la sellé y la guardé bajo llave en mi escritorio con una sonrisa ante mi locura de mediana edad. ¿Qué pensarían?, me pregunté, todos mis amigos serios y tranquilos, mis asociados de los comités de misión y hospitales si lo supieran. Bueno, todo el mundo tiene, o debería tener, una tontería favorita en su vida. No pensé que la mía fuera más tonta que la de otros que conocía, y admití para mis adentros que era muy dulce. Sabía que si esas cartas dejaban de llegar todo el sabor desaparecería de mi vida. Después de eso escribí una respuesta a cada carta que recibía y las mantuve todas juntas bajo llave. Fue una delicia. Escribí todos mis hechos y perplejidades, y esperanzas y planes y deseos. Sí, y mis sueños. El romance secreto de todo esto me hizo mirar la existencia con ojos alegres y satisfechos. Poco a poco se produjo un cambio en las cartas que recibí. Sin dar nunca la más mínima pista sobre la identidad de su escritor, se volvieron más íntimas y personales. Una sutil y acariciante nota de ternura emanaba de ellas y estremecía mi corazón con curiosidad. Me sentí como si me arrastraran a la vida del escritor. Me admitieran en los rincones más sagrados de sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, todo fue hecho tan sutilmente, tan delicadamente, que no fui consciente del cambio hasta que lo descubrí al leer las cartas más antiguas y compararlas con las posteriores. Finalmente llegó una carta, mi primera carta de amor. Y seguramente nunca fue recibida una carta de amor en circunstancias más extrañas. Comenzó abruptamente como habían comenzado todas las cartas, sumergiéndose en medio del pensamiento del escritor sin ningún prefacio. Las primeras palabras hicieron que la sangre subiera a mi corazón, y luego la enviaron volando con calor por toda mi cara. Te amo. Debo decirlo por fin. No lo habías adivinado antes. Ha temblado en mi pluma en cada línea que te he escrito, pero nunca antes me había atrevido a plasmarlo en palabras. No sé cómo me atrevo ahora. Solo sé que debo hacerlo. Qué delicia escribirlo y saber que lo leerás. Esta noche estoy de humor para contártelo imprudente y generosamente, sin detenerme nunca a escatimar ni sopesar las palabras. Cariño, te amo, te amo, te amo, querida alma de mujer verdadera y fiel, te amo con todo el corazón de un hombre. Desde que te vi por primera vez te he amado. Nunca podré llegar a decírtelo con palabras. Solo puedo amarte desde lejos y decirte mi amor bajo la apariencia de una amistad impersonal. A ti no te importa, pero a mí me importa más que todo lo demás en la vida. Me alegro de amarte, querida, me alegro, me alegro, me alegro. Había mucho más, porque era una carta larga.
Cuando lo hube leído enterré mi cara ardiente entre mis manos, temblando de felicidad. Esta extraña confesión de amor significó mucho para mí. Mi corazón dio un salto para recibirlo con amor en respuesta. ¿Qué importaba que nunca pudiéramos conocernos, que ni siquiera pudiera adivinar quién era mi amante? En algún lugar del mundo había un amor que era solo mío y mío, enteramente mío y para siempre. ¿Qué importaba su nombre o su posición, o la misteriosa barrera entre nosotros? El espíritu saltó al espíritu sin obstáculos por encima de los límites de la materia y el tiempo. Amé y fui amada. Nada más importaba. Escribí mi respuesta a su carta. La escribí sin miedo y sin escatimar esfuerzos. Quizás no habría podido escribir con tanta libertad si él hubiera leído la carta. Tal como fueron las cosas, derramé las riquezas de mi amor tan plenamente como él lo había hecho. No oculté nada y, a través del abismo que nos separaba, juré un amor fiel y duradero en respuesta al suyo. Al día siguiente fui a la ciudad por negocios con mis abogados. Ninguno de los miembros de la firma estaba presente cuando llamé, pero yo era una antigua cliente y uno de los empleados me acompañó a la oficina privada para esperar. Mientras me sentaba, mis ojos se posaron en una carta doblada que yacía sobre la mesa a mi lado. Con un chac de sorpresa reconocí la escritura. No podía equivocarme, debería haberlo reconocido en cualquier parte. La carta estaba junto al sobre, tan doblada que solo se veía el tercio medio de la página. Un impulso irresistible me invadió. Antes de que pudiera reflexionar que no tenía por qué tocar la carta. Que tal vez era injusto para mi amigo desconocido tratar de descubrir su identidad cuando deseaba ocultarla, le di la vuelta y vi la firma. La dejé de nuevo y me levanté, mareada, sin aliento, sin ver. Como una mujer en un sueño, atravesé la oficina exterior y salí a la calle. Debí caminar varias cuadras antes de tomar conciencia de lo que me rodeaba. El nombre que había visto firmado en esa carta era Alan Fraser. Sin duda el lector ya hace tiempo que lo ha adivinado y se ha preguntado por qué yo no lo había adivinado. El hecho es que no lo había hecho. Del mundo entero, Alan Fraser era el último hombre del que yo habría sospechado que era el autor de aquellas cartas. Alan Fraser, mi enemigo hereditario, quien, según me habían dicho, apreciaba tan fiel y amargamente la vieja enemistad, y odiaba nuestro mismo nombre. Y, sin embargo, ahora me preguntaba mi larga ceguera. Nadie más podría haber escrito esas cartas, nadie más que él. Las leí una por una cuando llegué a casa y, ahora que poseía la clave, él se reveló en cada línea, expresión, pensamiento. Y él me amaba. Pensé en la vieja enemistad y el odio. Pensé en mi orgullo y mis tradiciones. Parecían polvo y cenizas de cosas gastadas, cosas a las que sonreír y dejar de lado. Saqué todas las cartas que había escrito, todas excepto la última, las encerré en un paquete y se las envié a Alan Fraser. Luego, llamé a mi mozo de cuadra y le pedí que me acompañara a Glen Ellyn. Su mirada de asombro casi me hizo reír, pero cuando se fue me sentí mareada y asustada por mi propia osadía. Cuando cayó la oscuridad del otoño, fui a mi habitación y me vestí como viste la mujer que espera al único hombre de todo el mundo. Apenas sabía lo que esperaba o deseaba, pero estaba completamente emocionada por una felicidad inexplicable y sin nombre. Admito que me miré al espejo con muchas ganas cuando terminé, y pensé que el resultado no era desagradable. La belleza nunca había sido mía, pero un débil reflejo de ella me invadió en el trémulo rubor y la excitación del momento. Entonces la criada se acercó para decirme que Alan Fraser estaba en la biblioteca. Bajé con mis manos frías fuertemente apretadas detrás de mí. Estaba de pie junto a la mesa de la biblioteca, un hombre alto, de hombros anchos, con la luz iluminando su rostro oscuro y sensible y su cabello gris hierro.
Cuando me vio, se adelantó rápidamente. Para que lo sepas, y no estés enojada, tus cartas me dijeron mucho. Te amo desde aquel día en el bosque de hayas, Isobel. Sus ojos se clavaban en los míos. Me sostuvo las manos con un apretón cerrado e impetuoso. Su voz era infinitamente acariciante mientras pronunciaba mi nombre. Nunca lo había oído desde que murió mi padre. Nunca lo había oído pronunciar con tanta música y ternura. Es posible que mis antepasados se hubieran revuelto en sus tumbas en ese momento, pero eso no importaba. El amor vivo había expulsado el odio muerto. Isobel, continuó, quedaba una carta sin respuesta, la última. Fui a mi escritorio, saqué la última carta que había escrito y se la entregué en silencio. Mientras la leía, yo me quedé en un rincón oscuro y lo observé, preguntándome si la vida siempre podría ser tan dulce como esto. Cuando terminó, se volvió hacia mí y me tendió los brazos. Fui hacia ellos como un pájaro a su nido, y con sus labios contra los míos la vieja enemistad fue borrada para siempre. Gracias por acompañarnos en la obra de las cartas. Por Lucy Maud Montgomery. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.